vendíamos millones y millones de UF. Cuando está más bullante la minería, la mano de obra de la construcción sube mucho. No voy a nombrar las instituciones, retrasaron poder entregarlo en 6 meses. Probablemente sí, va a haber muchas menos personas que puedan comprar. Yo ahí tengo una propiedad que creció poco más del doble de lo que la compré. Va a tener que reinventarse la industria con los jugadores más grandes seguramente. El comprador es el que tiene que hacer la diferencia. ¿Cómo crees realmente que va a evolucionar este tema de la diferencia de precios con stock en entrega inmediata versus entrega futura? 90% son personas que importa vender la comisión. ¿Cómo ves el mercado de los brokers? Y eres de los pocos brokers que de verdad se encarga de todo el proceso hasta el final. O sea, ¿Y cómo ves ese mercado de cara a futuro? Generación, todo el mundo quería tener sus propiedades. Hoy día los jóvenes quieren experiencias y el mundo del multifamily nos trajo mucho aprendizaje. Por ejemplo, cambiar los pisos para que abajo no suene tanto. Cada inmobiliaria saca el mejor amenity. Vierais los que tienen GBEC. ¿Cuánto fue lo máximo que viste comprar a clientes? Vi varios, no sé si me voy a creer, un par de socios que compraron 250. No. Y vi personas más normales. Yo vi uno que compró 45. No. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rodrigo Barrientos, yo soy el CEO y fundador de Gen Proactivo, nuestra plataforma de inversión inmobiliaria. Y hoy estamos una vez más en un nuevo episodio de este podcast que llamamos Antes de Invertir. Un podcast que pensamos para aquellas personas que están interesadas en saber un poquito más, en entender un poquito más de este fascinante y maravilloso mundo de la inversión en general y de la inversión inmobiliaria también en particular. Y antes de empezar, me gustaría agradecerle a nuestros amigos de Águila Negra que hacen posible con estos tremendos equipos y este tremendo espacio este podcast. Si querés llevar tu marca al siguiente nivel de forma audiovisual con alguna producción, podcast, streaming, lo que necesites, por acá vas a tener un link en la descripción para poder ver si hay algo para ti. Entonces ahora vamos sí a comenzar y a darle la bienvenida al invitado que tenemos el día de hoy, que él es un gran amigo, que es Cristian Quintanilla, gerente comercial de Ingebec. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, la verdad. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña presentación. Cristian es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, con estudios en estrategia comercial y más de 20 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario. Él ha liderado áreas claves en el Banco de Chile, Santander y Eurocorp, que fue donde empezó su carrera inmobiliaria, donde impulsó ventas récord y proyectos PropTech premiados. Actualmente es gerente comercial en Ingebec, aportando una visión estratégica en transformación digital, en desarrollos multifamily y desarrollos de nuevos negocios. ¿Es así esto? Sí, un poco así. No fui, por ejemplo, no tuve liderazgo en el Santander, era mi primera experiencia, fui analista, product manager y después en el Chile ya fui líder de un equipo importante. Muy bien. Solo para aclarar ese puntito. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo llegaste, cómo fue tu carrera, digamos? ¿Cómo fueron tus inicios y cómo empezó Cristian en este proceso que termina hoy? O sea, que estamos hoy en el 2025 con un liderazgo tremendo y también lo invito porque a mí me gusta, lo voy a decir acá, no públicamente, pero en esta mesa quiero sentar a cracks de la industria y para mí tiene mi admiración, Cristian, porque trabaja muy bien e Ingebec es una inmobiliaria top dentro del mercado, tanto inmobiliaria como constructora. Y bueno, quiero saber cómo fue ese proceso y ese camino hasta llegar hasta acá. Muchas gracias por las palabras. Mira, en el ámbito profesional, parto de ahí, de hablar mi profesional o de más joven. De lo que quieras. No, yo soy... 12 años, 13 años no creo que le interese mucho a la gente. Por eso. Pero ya saliendo de la U. Saliendo de la U, sí. Empecé buscando trabajo como todo el mundo y trabajé en unos proyectos más bien informáticos. Y en eso entré a trabajar al Banco Santander como externo harto tiempo, como 1 año y medio, en un proyecto muy grande. Y ahí entré al Santander, donde estuve muchos años en medios de pago, que es tarjetas. Y fui bien experto un poco, daba charlas en el box de las campañas. Y de ahí fui creciendo en el banco da muchas oportunidades de crecimiento, crecí en los años que estuve 4 veces de cargo en distintas áreas, invitan a eso. Entonces, siempre le agradezco al Santander los procesos de postulaciones internas, claro, son muy potentes, había que cumplir condiciones, sí, de buenas evaluaciones, de tiempo, y era espectacular, a mí me encantaba el Banco Santander por eso. Luego me fui al Banco de Chile, porque mi ex jefe del Santander, el que me contrató, se fue al Chile y me llamó para que fuera a hacerme cargo. Me convocó a hacerme cargo de un equipo en el área hipotecaria, en el área consumo,
Aprendí mucho en el área hipotecaria y fui jefe del área hipotecaria en operaciones hartos años en el Banco de Chile. Y ahí llegué a la industria inmobiliaria por una invitación de Eurocorp, donde a través de un headhunter, y me encantó toda la entrevista, me encantó la empresa, y sin conocer Eurocorp, la verdad, y sin saber del mundo inmobiliario. Yo sabía del producto hipotecario, que es una rama del mundo inmobiliario, es otra cosa. El hipotecario es lo final para financiar el crédito, para las personas que quieren comprar, pero todo lo otro es otro mundo. Y afortunadamente llegué, me fue bien, y fui creciendo. Eurocorp, cuando tú partiste ahí, ¿era una inmobiliaria grande, mediana? Mediana creciendo, en crecimiento. Llegamos a crecer muchísimo en los años siguientes. No sé, un año vendimos 7 millones de UF, escriturábamos muchísimo. ¿Y tu rol cómo partió ahí? Ahí era subgerente, llegué a subgerente de operaciones, más que todo en la parte de promesa y escritura. Y ahí fui creciendo a gerente de operaciones, después gerente comercial, después estuve en el multifamily, que Euro tenía muchos edificios de multifamily, 20 edificios, 19 cuando estaba yo en realidad. Y estuve a cargo de todo el tema de arrendamiento, del tema de evaluación de los clientes de arriendo. Entonces estuve en el mundo de la venta en Euro y en el mundo de la renta. Entonces de verdad aprendí muchísimo de toda la cadena de valor de una inmobiliaria. Bueno, es una experiencia muy, muy valiosa y me gusta en el fondo que tu perfil fuiste como un poco como ecléctico, se diría, ¿no? Como complementando distintas áreas y también tocaste como 2 áreas claves, como la parte bancaria, financiera, aunque sea hipotecario, y después ya la parte inmobiliaria pura. Y ahí ya veías parte de desarrollo en Euro. En Euro, sí. En Euro, por ejemplo, en nivel de cargos, fui subgerente de operaciones, gerente de operaciones y servicio al cliente, después gerente comercial, después tuve gerente de renta. O sea, tenés un perfil también, vuelvo a decir, que se adapta muy bien, porque si tocaste como todos esos roles, es como, hablando del fútbol, que te gusta el fútbol, ¿qué sos, un 5, un 10? Sí. ¿Cómo yo en fútbol juego de contención, sí, que en Argentina le dicen 5, aquí antiguamente le decían 6 y ahora ya todos se fueron argentinizando y bueno, todos le dicen 5. Está bien, ¿y laboralmente qué sos? ¿Te sentís un 5? Sí. Bien. Voy a buscarla, a dejarla, toco, marco, corro, llego al área, sí. Está muy bien. Eso ha sido la historia de mi vida y me acomoda. O sea, tengo pila, parto tempranísimo en la mañana. Siempre todos se admiran porque siempre estoy con todas las pilas hasta el final del día. A mi señora le aburre porque siempre estoy como full. Claro. Los fines de semana también. Arriba. Sí. Está muy bien. Y en la industria inmobiliaria, ¿cuántos años? Contando desde tus inicios. Desde el 2014. 11 años ya hoy en Ingebec. Llegué voy a cumplir 2 años. Llegué a potenciar el área comercial. Desde que el equipo que hemos formado ha tenido grandes resultados. El año pasado, 2024, en todo lo que es entrega inmediata, que era nuestro foco, nos pidieron entrega inmediata. Fuimos los número 1, al menos por TokTok, en entrega inmediata. ¿Tenían mucho stock? Teníamos harto stock, sobre todo por lamentablemente muchas caídas que hubo anteriormente. Ventas malas no sé si eran malas, yo no estaba en ese tiempo, y no voy a hablar mal de las ventas anteriores, pero yo creo que estuvieron medio al límite. Claro, y que después el mercado cambió, la UF subió mucho, gran parte lo explica la UF y otro la tasa. Entonces la UF y la tasa fueron los dos temas fundamentales porque en general las remuneraciones no se acoplan al IPC. Hay empresas que sí, por ejemplo en el banco, que yo trabajé en 2 bancos, cada dos veces al año te subían el sueldo a través del crecimiento del IPC, que al final es la UF. Claro. Entonces se van acoplando y va subiendo a medida que crece la UF. Pero en los trabajos, en muchas, no me sé el porcentaje exacto de empresas, pero la mayoría no suben el sueldo acoplado al IPC semestralmente, quizá anualmente en alguna, en otro cada 2 años. Entonces, esa diferencia del crecimiento de la IPC dejó muchas personas que calificaban con 1.200.000 en un departamento que después, en 2 años más, no calificaron. Y lamentablemente también pasó que hubo un proceso de pandemia donde obras se tuvieron que paralizar. Sí, entonces, fue la tormenta perfecta. Pasó más tiempo del esperado para la entrega del proyecto, entonces quedaron fuera. Sí, y ahí muchas veces el cliente también podría decir, compadre, yo no tengo la culpa, o sea, me estás entregando 2 años más tarde, mi condición cambió,
Entonces ahí se genera... Pero bueno, definitivamente eso es lo que nos trae hoy a un cuello de botella que en tu caso, en el caso de Ingebec, tenían como un sobrestock Sí. y tuvieron que ir limpiándolo, ¿no? Sí, es parte de la industria. En general, en la historia, la venta entrega inmediata eran, no sé, 8.000 propiedades. Hoy día, hasta hace poco, eran 20.000. Estoy hablando de región metropolitana, es que uno tiene los números de Toc Toc. Nosotros tenemos, como somos principalmente, estamos en la región metropolitana como Ingebec Inmobiliaria, me sé los números de Toc Toc de la región metropolitana. Y hoy día, lo normal es 8.000 y hay 20.000. O sea, hay un 12.000 que no están esperados. Y hoy día el stock se diferencia un 50% entrega inmediata y el otro 50% entre verde y blanco. Entonces, es muy fuerte lo que pasó. No solo en Ingebec, a toda la industria. Afortunadamente, nosotros hemos ido saliendo bien del stock, pero hemos tenido que hacer verdaderos descuentos importantes. Excelente. Y de tu experiencia inmobiliaria, estos 11 años que más o menos llevas en la industria, ¿cuál podrías decir que para ti fue la época como más divertida, más dinámica, donde dijiste como acá esto me encantó, tal vez fueron tus inicios, fue por algo más personal o algo de la industria? ¿Qué podrías contarnos? Es que de verdad a mí me ha gustado esta experiencia de los 11 años, me ha gustado todas las distintas cosas que han ido pasando. Cuando yo entré estaba fuerte que iba a haber el tema de que las propiedades iban a estar afectadas al IVA. Entonces mi trabajo fundamental fue, como yo estaba en el área más de operaciones, estar tomando las pólizas, que no se nos pasara nada, porque había que protocolizar las promesas. Fue justo en ese momento, ¿no? Cuando partiste. Sí, y que yo partí el 2014 y el 2015 era el fin, y entonces teníamos que... Había un montón que no se habían protocolizado y como te dije, vendíamos millones y millones de UF cuando los departamentos costaban 1.300 UF en el Y sí, la gente estaba loca en esa época, ¿no? Como que era el fin del mundo, ¿no? Vendíamos miles de departamentos, la verdad. Y entonces, hacer eso, que se ve fácil, no era tan fácil porque había que conseguirse las pólizas, tener todos los departamentos con póliza, que es algo que obviamente es legal, tienen que estar con póliza. Pero tenerlas acopladas rápidamente a tenerlas protocolizadas, que protocolizadas es darle fecha cierta, claro. porque como tenían que cumplir que las compras hasta tal fecha tenían este beneficio, tenían que tener una fecha cierta y eso se hace en la notaría. Entonces fue súper entretenido ese mundo. Después ya hacerme cargo del área de venta fue de verdad un aprendizaje constante. Después estar en el mundo del multifamily, aprender del arrendamiento, cómo es otro mundo, donde también nos trajo como industria el multifamily. Yo creo que a la venta le trajo aprendizajes de mejoramiento del producto. Porque cuando uno antes vendía y después las personas lo importante era tener bien la postventa, pero no el vivir. Claro. Y después nos dimos cuenta que probablemente habían closet, que en ese tiempo de euro hacíamos, y que eran, no sé, pues yo no alcanzaba mi espalda, entonces las camisas quedan medio así. Entonces después, claro, cuando lo arrienda, a la gente no le gusta, pues, que es distinto. Y, eso y esa sensibilidad no la tenés hasta que estás ahí adentro. En cambiar a la población, que en ese tiempo el arrendador eran venezolanos, que fue fuerte el primer boom del 2015, 2016, que no le gustaban las tinas y hubo que cambiar a las duchas. Después nos dimos cuenta que las duchas teníais que poner el monomando acá para no entrar y mojarte. Entonces tú vas aprendiendo y vas mejorando el producto finalmente. Bien. Hagamos un pequeño paréntesis ahí para la gente que no sabe lo que es multifamily, porque me gustaría meterme un poquito más en eso ahora en breve. ¿Qué es básicamente multifamily, el modelo multifamily? El modelo multifamily, también llamado renta residencial, son proyectos pensados en que todos tienen un solo dueño y se van a arrendar, van a ser para el mundo de la inversión. O sea, el que lo compró, el dueño, es para inversión de arrendamiento. Entonces, él sigue siendo el dueño y gana como a través de los flujos de arriendo. Claro, una inmobiliaria puede levantar una torre y se la puede vender directamente a un fondo, a una empresa, o se la puede quedar él mismo. O se la puede quedar él mismo y al final destina ese proyecto a la renta. Exactamente. Entonces está todo pensado en que viva un arrendatario ahí. Entonces, también que trajo que los amenity, que son los espacios comunes, para que también se entienda,
Se han mejorado cada vez, cada inmobiliaria saca el mejor amenity. Vierais los que tienen GBEC, que son espectaculares. De verdad, yo no puedo creer los gimnasios que estamos haciendo. Todos hablan de los espacios comunes de INGB, que los Sí. clientes nuestros quedan Ya. todos embobados. Todo eso lo trajo ese mundo. INGBEC tiene gimnasios espectaculares, los quinchos espectaculares. Ya las parrillas, no sé, son Weber, que yo no quiero meterle ficha a eso, pero todo el mundo que sabe de parrillero sabe que son las parrillas las mejorcitas, o la FDB, Claro. u otras, que son muy buenas. Entonces, todo está pensado en que la gente quiera vivir ahí. Claro, que la gente tenga un buen vivir en el fondo. Un buen vivir. Que no necesite, no sé, a la fiesta de cumpleaños no tenga que ir a arrendar un lugar porque tiene un espacio común espectacular. Que de verdad, yo hoy día me tocó ir a un edificio en la Florida, que es nuestro de multifamily, y no lo podía creer. El Sky Bar que estaba al lado de un quincho cerrado, que era de verdad un espectáculo. No lo podía creer. De verdad, porque yo en general estoy más metido en el mundo de la venta. Y los de renta son un poco superiores, pero no podía creer el nivel de terminaciones y de diseño que tienen esos edificios. Y todo eso te lo trajo este mundo de que la industria inmobiliaria se fue metiendo más allá de terminarlo y venderlo y postventa. Sí, yo creo que definitivamente el mundo del multifamily vino a elevar el estándar. O sea, en Estados Unidos el estándar es un multifamily. Vos te vas a cualquier downtown, que son los centros urbanos, y el 100% de los proyectos hoy son administrados en el fondo de forma al unísono, ¿no? Por una sola empresa y demás, que da en arriendo estas propiedades. Y en simple lo más es, ¿por qué es eficiente? Porque al final del día, cuando de forma tradicional, como se venden el 99% de los proyectos acá y en casi toda Latinoamérica, tenés muchos dueños, tenés 200 dueños dentro de una torre, y para poner de acuerdo a 200 dueños es imposible. En cambio, de la otra manera, justamente pasa esto. Y es muy cierto lo que decís del feedback, ¿no? Porque cuando una inmobiliaria constructora entrega una torre, ¿cuál es el feedback que tiene? Ninguno. El feedback se lo dan, en todo caso, al que compró el departamento, que le dice, pucha, no, es que son incómodos los closets. Si no, no hay forma de que se entere para mejorar. Porque además estoy seguro que ninguna inmobiliaria que no sea multifamily tiene procesos eventualmente como para ir luego a revisar eso y encuestar a la gente que vive ahí. No me lo imagino esos procesos, ¿no? Tampoco. Existe esa encuesta, pero al final... Son como... Sí. Es que también esas encuestas son bien complejas, porque nosotros hemos tratado de hacer ese tipo de encuestas, y las encuestas, si bien son buenas, cuesta juntar la masa crítica, porque son muchas personas que no quieren contestar la encuesta, que Claro. te da lata, porque la encuesta son 60 preguntas. Claro. Y bueno, a mí No sirve. me mandas 2 y ya no te Sí. contesto. En cambio, en el otro está recibiendo todos los días, y yo te lo digo, porque acá te lo linkeo con algo que yo estoy empezando a hacer, que es operar renta corta, que en el fondo es muy parecido a eso. La gente cuando está operando renta corta le tiene un problemita, una gotita en algún lado, y te está diciendo, esto anda mal, arreglámelo. Entonces es como el mismo feedback, ¿no? La persona que vive ahí en un multifamily es como que te va a estar dando feedback todo el tiempo, y lo único que hace ese feedback es como hacerte eficiente, porque si no, la persona se te va y se te va el negocio para atrás. Sí, así es. Nosotros en INGB que estamos, dado eso, han habido algunas innovaciones. Por ejemplo, los edificios, los nuevos, se están haciendo de una forma constructiva que se llama OGLI, que es obra gruesa libre de instalaciones. Okay. Entonces, todas las cañerías, tuberías y todo está por fuera del muro. Entonces, para pillar cualquier problema es mucho más simple. No tenés que romper muros porque lo encuentras. Y eso desconozco. ¿El estándar es hacerlo dentro del muro? Sí. Entonces, cuando tú buscas una filtración, empezás a romper. A picar. A picar. Acá no, pues acá está todo. Entonces haces... un tabique. Claro, concreto, instalaciones y un tabique. Sí. Está bueno. Se llama OGLI. Mirá. Y en varios edificios ya los tenemos. Y debe ser más caro, evidentemente. Pero ¿o te no? ayuda también a la coordinación dentro de un proyecto. Porque cuando tú vas entrando, los subcontratos, tiene que entrar uno para que después entre el otro. En cambio acá todos pueden trabajar. Entonces también te ayuda el proceso constructivo y también después te ayuda a encontrar los problemas. Qué interesante. Y volviendo al tema multifamily, como para ya cerrar eso, me parece como súper innovador que Euro haya partido con el modelo multifamily, porque en Chile es relativamente nuevo. Ahora hay
un solo operador grande que es Greystar, creo, si no me equivoco. Sí, Y después alguno que otro proyecto de una hay otro que se llama LAR Group. Sí. Sí, hay varios. Sí, y Euro- ahora en los últimos años yo he visto varias noticias en el DF y demás que como que viene creciendo exponencialmente, pero... Ingebec tiene 7 edificios de multifamily también. Bien, Estamos en el mundo del multifamily. Ingebec está en el mundo de la hotelería, tiene 11 hoteles. También tenemos un poco de experiencia en eso. 11 hoteles, 8 en Chile y 3 en Perú. La marca es Ibis. ah, mira. Sí, pero no son todos los Ibis. Algunos Claro, pero activos. Ibis es una marca de afuera. Por eso, algunos activos de Ibis en Chile son nuestros, 8 y 3 de Perú. Mirá. Y administrados por Accor, que Accor es una empresa gigante Claro. francesa de Sí, sí, administración. sí. ¿Y cómo ves ese mercado de cara a futuro? ¿Cómo te imaginas el futuro en ¿En el 10 años multifamily? en la inversión inmobiliaria, digamos, Sí, dentro de ese modelo? es que en Chile es distinto a otros países más desarrollados donde la mayoría son arrendatarios y acá en Chile Claro. es distinto. Acá la gente busca comprar su casa propia, entre comillas, el sueño de casa propia, que era mucho más fuerte antes que hoy día. Las generaciones han ido cambiando. En mi generación, 46 años, todo el mundo quería tener sus propiedades. Hoy día los jóvenes quieren experiencias, viajar. Entonces, tiene que existir, por un lado, el interés, saber lo importante, porque yo encuentro súper buena la inversión inmobiliaria por la seguridad que te da. No es solo la única inversión que yo haría, pero dentro de mi cartera yo tendría siempre inversión inmobiliaria. Y hoy día el problema que está pasando para futuro para comprar son las mismas regulaciones que se han ido dando, algunos beneficios que tenían las empresas constructoras, como por ejemplo el crédito especial para las empresas constructoras, que se ha ido disminuyendo y va a llegar a cero en algún minuto. Entonces está complejo poder seguir que las personas vayan comprando y lo más probable es que vaya creciendo el número de arrendatarios. Claro. Entonces vamos a ir viendo cómo se comporta en el futuro esto. Y hoy día también, no sé, las cotizaciones de arriendo han ido subiendo a las personas en la edad que arriendan. O sea, antes siempre eran los más jóvenes, hoy día hay personas mayores que están arrendando. Entonces, estamos en plena noticia en desarrollo de Claro. cómo va el futuro inmobiliario. Nosotros creemos en Ingebec que van a seguir existiendo inversionistas, por lo menos en los próximos años. Hoy día también hay algunos incentivos. Por ejemplo, esta ley del subsidio a la tasa que nos está ayudando muchísimo. Nosotros hemos aumentado las ventas un montón gracias a este subsidio. Y ese tipo de acciones. Porque, como te decía, cuando va subiendo un poco la construcción y a la vez va subiendo la UF y a la vez sube la tasa, estaba resultando muy complejo ir creciendo en las ventas y en la inversión. Sí, sí, tal cual. Me gustaría... una de las razones por las cuales te invitamos, Cristian, es porque sos una persona que está del otro lado de la vereda, en la cocina, digamos, de un proyecto inmobiliario que tantas satisfacciones nos da a los inversionistas y demás. Pero me parece súper importante que también la gente del otro lado entienda lo que implica desarrollar un proyecto inmobiliario, las complejidades, los desafíos, las cosas que, por ejemplo, mismo mencionábamos recién, crisis, etcétera. Cambios de condiciones, de repente se libera el stock, hay que salir a recolocar, inmobiliarias que quiebran. Hablemos un poquito también de eso. Y cómo, en el fondo, esta parte que es la que genera estos proyectos también no es ajena a desafíos y mucho más peludos, te diría, que los mismos inversionistas, que son los que llegan al final y compran eventualmente, ¿no? ¿Cómo son las etapas de un proyecto? ¿Cómo es el riesgo que asume? ¿Cuánto tarda en tiempos? ¿Cómo son las etapas? ¿Cómo se financian? Nos gustaría que nos enseñes un poquito de eso, de la cocina de un proyecto inmobiliario. Hey, antes de continuar te quería contar que si estás pensando en invertir en propiedades, en la página de Gen Proactivo tienes un simulador hipotecario completamente gratuito. Es súper sencillo de usar, no necesitas registrarte y en segundos puedes saber a cuánto te quedan los dividendos, cuánta plata vas a necesitar para el pie, cuánto cuestan los gastos operacionales y un estimado de la renta necesaria para poder acceder a esa propiedad. Ingresa simplemente a genproactivo.com y haz clic en el simulador de hipotecas o pincha directamente en el link en la descripción que te vamos a dejar para poder acceder. Ahora sí, volvamos a la entrevista. Mira, Acá podemos hablar ya. 2 horas. Sí, son hartas etapas y hartas complejidades. O sea, primero que todo,
hay que buscar dónde uno quiere estar como inmobiliaria. Porque la inmobiliaria tiene que elegir a qué segmento quiere ir. Entonces, yo puedo a lo mejor tener un poco más apretada la rentabilidad porque un terreno me va a costar más caro porque quiero comprar en Las Condes y construir en Las Condes o en Vitacura. O quiero construir en otro sector como Santiago Centro, La Florida, Ñuñoa. Entonces ahí uno tiene que buscar dónde quiere estar. Después, ¿cómo quiero hacer el edificio? Quiero ser más vivienda, más residencial, familiar. Entonces no quiero estar expuesto a tanto tráfico de personas. O lo quiero hacer pensando en jóvenes o personas trabajadoras que quieren estar al lado del metro. En general, por ejemplo, en Ingebec estamos siempre en proyectos con ubicaciones cercanas a servicios. Muchos proyectos estamos en uno, si uno hiciera parkour, podría saltar al metro. Un gallo que hace parkour de un proyecto salta al metro porque estamos al frente y 2 pistas. Una calle de 2 pistas. ¿Pero eso es en todos los proyectos? En la mayoría de nuestros proyectos buscamos ubicaciones que tengan pegado al metro o que vaya a pasar algo que nosotros ya podemos conocer o que, por ejemplo, en uno estamos al lado del metro y al lado del Parque O'Higgins porque sabemos que en ese sector del Parque O'Higgins es súper... El Movistar es un lugar que la gente va, que hay renta corta, claro, que es lo que te gusta a ti, que está fuerte la renta corta. Entonces, ese es un barrio que a nosotros nos gusta. Otro que está al lado del metro, otro que está al lado... Estamos, por ejemplo, en el edificio Bellavista de la Florida, tú cruzas al mall Plaza Vespucio, que el Plaza Vespucio es uno de los malls más importantes del país. O sea, no sé si... Siempre está segundo después del Parque Arauco. El mejor mall de los mall plaza es el más grande. Es gigante. Es muy onda gringo ese mall. Exactamente. Y ese mall nosotros estamos enfrente, pero enfrente. O sea, tú cruzas la calle, tienes que esperar que cambie el semáforo para cruzar. Entonces, ese es nuestro... Entonces, primero buscar el terreno, dónde quieres estar. Y ahí siempre hay distintas formas de comprar los terrenos. Pueden haber casas de personas que tú tienes que ir a buscar y ahí... y negociar. O llegan las personas a ofrecértelo, o hay licitaciones. Los dueños del terreno van donde una empresa, no sé, un Colliers, y le dice quiero vender el terreno, y ellos licitan a sobre cerrado, y las inmobiliarias llegan, yo ofrezco tanto por el metro cuadrado. Todo eso existe y hay miles, pero hay varias formas de comprar un terreno, de hacerse un terreno. Algunos desarrolladores lo que hacen es que buscan un terreno, ellos arman el paño, te buscan un proyecto que podría hacerse dada la normativa de la zona y van a la inmobiliaria y decir, mira, tengo esta idea con este proyecto, yo soy como un intermediario entre la inmobiliaria y los dueños para llegar a hacer este proyecto y yo cobro mi fee por estructurar. Claro. Perfecto. Entonces existe eso, existe después las inmobiliarias no compran si es que no tienen un permiso de edificación, porque es mucho el riesgo de comprar sin tener un permiso. ¿Y el permiso que como el anteproyecto? Sí. Nosotros vamos, nosotros la promesa de compraventa para comprar un terreno tenemos que tener eso, porque si no, no puedo comprar un proyecto que no voy a poder hacer. Nosotros igual tenemos un área experta en la permisología de la zona, en toda la normativa, en cuánta altura, cuánta constructibilidad, cuánta densidad, todo eso hay fórmulas para calcularlo. Claro. El arrasante. Sí, pero no se meten si no hay un permiso. Es que es mucho riesgo si no vamos a poder hacer un proyecto. Imagínate comprar un terreno que no podamos hacer un proyecto. Nosotros en Ingebec somos bien adversos al riesgo. Entonces... No sé, pues vamos a hacer ahora un proyecto en Estación Central que nadie quiere hacer, pero nosotros ya lo habíamos hecho de 12 pisos y habíamos hecho todo de 160 departamentos que hoy día están exigiendo que máximo 12 pisos y nosotros ya lo habíamos hecho así. Entonces, es una empresa más adversa al riesgo, no va a sacarle el máximo dado que existe No va a estrujar al máximo para porque tratamos de hacer proyectos que la gente le guste, que puedan vivir bien, que tengan buenos espacios comunes. Entonces, buscamos hacer buenos proyectos. Los dormitorios son dormitorios porque tú puedes hacer departamentos de 28 metros cuadrados el 1:1 o de 32 metros cuadrados más grandes. Claro. Estoy hablando de los más para inversionistas. Sí. Ya, porque pueden haber unos de 80 metros cuadrados de un dormitorio. Pero los normales son de 32, pero hay otras inmobiliarias que lo hacen a 28 metros cuadrados. Y tú dices, eso sacan un par más. Tú dices, oye, pero con 28 metros igual me cabe todo. Lo mismo, sí, vos.
pero cuando después instalan la cama en la pieza y el pasillo entre la tele, que la pegáis, y si le ponéis doble las sábanas más un acolchado, que hay así un espacio. Entonces, nosotros no estamos dispuestos a bajar nuestra calidad de vivir de una persona. La hacemos de 32 porque estamos en nuestra política de hacerlo así. No lo vamos a hacer más pequeño. ¿Podríamos hacerlo más pequeño? Sí, podríamos hacerlo más pequeño. ¿Existe un arquitecto que me los puede diseñar más pequeños? Sí, existe. ¿Lo vamos a hacer así? No, porque no estamos dispuestos a hacerlo así. Claro, sí. Y lo loco es cuando ves una planta, vos no te das cuenta de eso. No, imposible. Imposible verlo con la planta y verlo así en vista, tampoco, porque uno cuando va a un departamento vacío siempre encuentra que es muy chico. Claro. Y cuando empieza a meter las cosas ya va viendo, pero poner la cama, que las camas crecieron, las camas antes en general eran de 1,90 m, hoy día son de 2 metros. La mayoría compra de 2 metros, de largo, claro. Estoy hablando. Claro, interesante. Y hablando de las etapas de un proyecto, ¿cuál es el riesgo que asume una inmobiliaria desde el momento que si compra eso, cierra la promesa con un anteproyecto? Listo. ¿Cómo van avanzando las etapas, por ejemplo? ¿Cuándo empieza la obra? ¿Cómo se financia? Hay que financiar. Mira, en general los bancos, hay inmobiliarias más preferentes al riesgo que pueden ir 80-20 con el proyecto. Nosotros, Ingebec va al 60-40 o 70-30 lo más. Me refiero 60 al banco, 40 a nosotros, okay, como los socios del proyecto. Okay. Entonces, en general el banco lo que te financia es el terreno. O sea, es la construcción. Okay. La construcción. Pero te ayuda con el terreno cuando lo compras, pero después se lo tienes que pagar. Al final, el terreno porque uno primero tiene que promesar el terreno y pagar el terreno, porque el dueño espera el pago del terreno. Ya. Eso te ayuda al banco a comprarlo. Te da una línea para comprar el terreno. Después tienes que devolvérselo porque lo que en realidad te va a prestar es la construcción. Todo lo otro lo paga los socios de la... Entonces, por ejemplo, la fuerza de venta, los proyectistas, los arquitectos... todo lo otro lo paga los socios de la inmobiliaria, que es harta plata. O sea, te estoy hablando que puede ser un 60-40. O sea, es que va a depender de cuánto cueste el terreno. Por eso, porque, por ejemplo, como te comenté, Las Condes, un terreno muy caro, pesa menos la construcción en el total del... Claro, el terreno es muy caro y la incidencia, digamos, es menor. La incidencia, sí. Porque justamente van a ser menos metros cuadrados de construcción. Exactamente. Entonces, en zonas más de inversión, probablemente la incidencia del terreno es un 20%. Entonces, el terreno, la construcción pesa más que en uno en Las Condes. Y el banco te financia solo la construcción. Entonces, las inmobiliarias se financian con los pies de los clientes, se financian bueno, nosotros somos bien adversos al riesgo, como te dije. Entonces, por ejemplo, siempre vamos al peor de los escenarios, porque después cuando uno va a pagar las deudas al final de un proyecto, nosotros siempre pensamos que siempre la plata lo ponen los socios y en general ya te está llegando plata de los clientes que te pagan el fin de los pies y te está llegando después, cuando empiezas a escriturar, plata de los hipotecarios. Entonces no toda la plata la pones tú. Entonces, nosotros siempre lo evaluamos en el peor de los escenarios. Pero lo que viene es, después de comprar el terreno, de hacer el anteproyecto, viene toda una parte de desarrollo del proyecto, donde primero entran los arquitectos, entra el equipo de inmobiliario, que hace toda la coordinación con los distintos especialistas, hay proyectistas, hay de todo. De verdad que es tremendo todo el trabajo para lanzar un proyecto. Por lo menos son 11 meses de solo coordinación y preparación. Desde que tú dices, ya tengo el terreno, tengo los planos para ver qué tipo de proyecto voy a hacer. Por lo menos son 11 meses, por lo menos. Claro. Que se van a demorar porque tienes que elegir todo. Claro. Hasta el piso que vas a poner, ya tenerlo cotizado con dónde lo vaya a comprar. Y claro, para tener obviamente la estructura de costos bien hecha. Todo coordinado. Nosotros en Ingebec tenemos la constructora, las inmobiliarias son inmobiliarias o pueden ser inmobiliarias y que contratan constructoras, o pueden ser inmobiliarias también que tienen una constructora. Ingebec, en el caso particular, nació de una constructora. Claro. Ingebec tiene 43 años en la industria. El año 1983, 42,
En 1983 nació Ingebec y desde 2012 está en la bolsa. Entonces, una empresa bien potente y que tiene hartos procesos bien estructurados, y tenemos un área ¿cómo se llama? De estudio de los proyectos bien potente, porque como le construimos nosotros como Ingebec a terceros, Claro. es bien potente el área que evalúa los proyectos. Entonces, a ellos te dan el precio que te va a salir el metro cuadrado de construcción. Sí, eso está bueno, igual que la gente lo sepa, porque para uno que está en este tema es como básico, pero el hecho de que la gente sepa diferenciar en Chile cómo funciona, que es inmobiliaria por un lado y constructora por otro, y que a veces son los mismos, a veces no, y qué implicancia tiene que sea a veces la constructora cliente de la inmobiliaria y después se despegue y después tema de postventa. ¿Cómo lo ves, cómo lo catalogás como en este caso el beneficio que, por ejemplo, tiene Ingebec como tantas otras inmobiliarias constructoras? Que para vos, ¿cuál es el valor agregado ahí? Ese valor agregado es fundamental, yo creo que el respaldo de la empresa que le estás comprando. Lamentablemente, tú lo nombraste hace un rato, el tema de las quiebras, y quienes partieron quebrando fueron las constructoras, y muchas veces la misma constructora que quebró trajo un poco del desastre de la misma inmobiliaria, que el mandante, que se llama, mandante, el que manda a hacer la... Okay. Y lo absorbió, a que después fueron cayendo las inmobiliarias. Entonces, el respaldo es fundamental. Sí. Ingebec, y no solo Ingebec, pero hay muchas, por ejemplo, pero yo conozco la historia de Ingebec en 42 años, nunca ha dejado de terminar una obra. De hecho, han habido proyectos que la inmobiliaria no ha podido seguir consiguiendo el financiamiento, ha tenido problemas, y Ingebec igual ha terminado los edificios. Bueno, ese es un punto súper importante porque, bueno, eso habla obviamente de una ética, de una marca, de una responsabilidad, sobre todo si cotiza en bolsa la parte de constructora y demás. Pero yo lo que había escuchado es que en el momento donde empezó el boom, de alguna forma, y cuando me refiero a boom no solamente de ventas, sino también de desarrollo, se metió mucha gente que porque tenía buenas lucas o tenía algo de espalda o estaba fácil conseguir crédito. Y dijeron, compadre, vamos a levantar un edificio y demás, y después, pum, se dieron vuelta, ¿no? ¿Qué tan cierto, si es que sabés de eso, o cuáles fueron las razones, digamos, por las cuales muchas inmobiliarias también se fueron quedando en el camino, ¿no? Sí, es que el tema es bien complejo, o sea, va a dar para rato, pero el que pase eso pasa porque tiene que haber una expertise de cómo hacer un proyecto, de cómo financiar, de cómo... porque, por ejemplo, yo te dije, hay algunas inmobiliarias que van 80-20 y nosotros vamos 60-40, o sea, 40% nosotros sabemos que podemos poner. Claro. Eso me evita harto riesgo. ¿Qué pasó? Lo mismo que cuando compra una persona, ¿no? Cuando compra con poquito pie o cero pie, está más apalancado y más expuesto al riesgo. Exactamente. Acá lo que pasó fue que hubo un periodo muy malo donde uno, cuando va pidiendo, va endeudándose en la construcción, va tomando deudas cortas por los primeros anticipos. Entonces, tú te vas financiando y las tasas, tú partiste haciendo un proyecto y dijiste, ya, este proyecto me va a salir, el banco me va a prestar la plata a UF más 4. Okay. Y lo pusiste en tu planilla Excel, donde tienes todos los costos y está el costo de financiamiento. ¿Cuánto me voy a endeudar? UF más 4. ¿Qué pasó? Que en los años, que hace pocos años, hubo un tiempo que fue UF más 12. O sea, tu costo financiero aumentó 3 veces. Y eso quiere decir que mientras más apalancado estabas... te golpeaba mucho más. Wow. Entonces, por suerte hoy día ya están volviendo las tasas para la inmobiliaria UF más 5, UF más 6 algunas, UF más 4 las que están con mayor espalda, porque toda tasa, el precio es el riesgo. Sujeta a riesgo, claro. Entonces, es lo mismo que los créditos hipotecarios. Un crédito hipotecario, yo soy más riesgoso, más tasa. Lo mismo en la inmobiliaria. Entonces, estas inmobiliarias que se pudieron endeudar más, con mayor fuerza, y les pasó esto en el camino, que no lo esperaban, que esperaban que era la tasa histórica, que todos esperaban, no, si con UF más 4 estábamos, de hecho, puedo llegar hasta un 3. No fue así. Y eso pegó muy fuerte. Claro. Pegó que también uno nunca tiene que estar viendo que hay vicisitudes en el proyecto.
Hoy día puede haber que te pasó un problema, que te paralizaron la obra por algún motivo, o hubo una pandemia que nadie la esperaba. ¿Y qué pasa esos meses? ¿Qué haces? Tienes que sacar a todo el equipo que está trabajando porque te paralizaron la obra, a los profesionales, y desvincularlos y esperar, que no es tan fácil armar equipos. Claro. Los equipos, uno puede decir, ya hablo la obra de nuevo, y no, los equipos buenos. Todo esto uno puede ver que un edificio quedó muy bueno y cree que, total, tomo otro y lo hace. No, Claro. los profesionales son es un activo muy importante de las constructoras. Nosotros tenemos equipos muy potentes donde ojalá ellos no los separen, el administrador de obra no quiere que le quiten sus profesionales. Qué loco eso, ¿no? Sí, pero si es todo, uno se imagina que nada, total, son Llegar, copiar, pegar, ¿no? No es así. Un administrador de obra es clave en un proyecto. Un administrador de obra tiene que ser ordenado, tiene que mantener bien ordenada cómo va creciendo la obra, que no tenga pérdidas de materiales, que todo eso es fundamental. Y aparte yo siento que igual la industria inmobiliaria, por más que sea monstruosa y mega millonaria en costos y demás, termina siendo muy artesanal también, al menos hasta que la tecnología avance un poquito más, como veníamos conversando también, pero termina dependiendo al final del obrero que termina poniendo a mano el tabique, Sí. y si ahí no hay control, empieza a haber merma, empieza a haber pérdida, ¿no? Así es. Es un producto todavía artesanal. Sí. Si bien las empresas han ido creciendo en eso, nosotros tenemos un área de innovación, tenemos una división que es una fábrica donde hacemos algunas cosas ya prefabricadas. Ya en general nuestros baños son todos prefabricados, están listos. Wow. Y estamos trabajando para ojalá tener otras partes del departamento. Ojalá las cocinas se está viendo si se puede llegar a tener, pero hoy día tenemos industrialización de baños, escaleras y algunos de esos tipos de cosas, pero efectivamente gran parte artesanal. Entonces, súper importante los profesionales de terreno, los maestros que tienen en los proyectos, y eso es súper valioso. Entonces, si una inmobiliaria le frena una obra y pierde esos profesionales porque no tienen trabajo en ese tiempo, todas las personas tienen familia. Claro. Entonces, es súper importante eso. Y entonces, ¿qué dice? Porque ¿cuánto tiempo va a estar parado? No, un mes, ya aguanto un mes. No, oye, no, ¿sabes qué? Un mes, 2 semanas más. No, fueron 2 meses más. 2 meses, mucha plata de tener una obra para. Imagínate los sueldos de todos los trabajadores por 2 meses. Y ahí te empieza a pegar también en la rentabilidad de tu negocio, porque al final del día, como se ve esto desde afuera, desde lo macro, sobre todo en las empresas grandes, directorio, la rentabilidad esperada de este negocio es X, y ya se empieza a castigar, y después ahí empieza como a correr riesgo las cabezas también arriba, ¿no? Exactamente. Pues si siempre que se compra un terreno se espera un retorno, porque el riesgo es alto, como te dije, 60-40 es harta plata puesta en la mesa para después no conseguir los resultados. Es malísimo, nadie lo espera. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que las empresas más pequeñas, que algunas que partieron y no duraron tanto, quizás no tenían la espalda para hacerlo, y la espalda hay que tener es grande, no es... Claro. Es un juego, es un juego que no es para niños. Exactamente. Es un juego riesgoso. Imagínate que ya empezar a vender, cuando, por ejemplo, dicen, una empresa está vendiendo en blanco. ¿Has visto cuando venden en blanco? Sí. Ya. ¿Quién pone la plata si el banco todavía ni siquiera te ha pasado un peso porque no parte la obra? ¿Quién pone la plata ahí? Bueno, los socios. Claro. Y hay que pagarle al vendedor. No le puedo decir, oye, te pago cuando me pague el banco en 3 meses más. Si los vendedores de departamento es su sueldo. Los vendedores de departamento son personas que son preferentes al riesgo, porque son personas que prácticamente no tienen un sueldo fijo. Algunos sí, pero los que tienen sueldo fijo son muy bajos. La mayoría es freelance. Claro. Y parten todos los meses de cero. Entonces Exacto. yo no puedo decir, te pago la comisión de venta en 5 meses más cuando parta la obra, que me va a llegar los flujos de... Entonces ya partir vendiendo sin hacer nada. Con una caja menos. Y al arquitecto le tengo que pagar, al Claro. proyectista le tengo que pagar, al gallo que ve todos los temas constructivos previos,
también le tengo que pagar. Ya por botar el edificio no es tan barato demolición. Entonces, Y bueno, sin ir más lejos, en el modelo broker también pasa lo mismo. O sea, cuando vos tenés vendedores debajo, es como que, bueno, compadre, vos le tenés que pagar. Entonces, a su vez, si vos vas a tardar en cobrar esa comisión, también va afectando toda toda la cadena. Toda la cadena. Por eso nosotros entendemos y nosotros vendemos como Ingebec con venta interna y con broker. Nosotros ya al elegir vender con broker, los brokers pasan a ser partners nuestros. Claro. Porque si no, no diría, no vendo, no es que yo voy a mirar distinto a la venta interna con el broker, porque yo ya es mi partner, por algo Claro. lo seleccioné como el que nos vende. Y si nos vende, nosotros sabemos los problemas que tiene un broker y tratamos de ser empáticos con sus problemas. Entonces, obviamente, la cabeza de la empresa de broker tiene que cumplir con sus trabajadores también. Claro. Si todos trabajamos, pues si aquí todos necesitamos parar la olla al final. Tal cual. Hablando un poco de mercado, metiéndonos ahí, y ya que hablaste de tema broker, ¿cómo ves el mercado de los brokers? ¿Cómo crees que se va a tener que adaptar también? Porque en lo personal yo lo que veo es que hay una saturación y una propuesta de valor muy, muy bajita, ¿no? Como que todos de alguna manera salen un poco a copiar a otro y al final siempre se termina hablando de lo mismo en un mercado que cambió completamente. O sea, y se trata de seguir en general vendiendo de la misma forma. ¿Vos cómo lees ese mercado y cómo crees que va a evolucionar y si ves una oportunidad o una falencia? Vos estás trabajando, bueno, nosotros trabajamos codo a codo, digamos, con vos, con Iván, con tu equipo, pero ¿qué es lo que ves vos en el mercado? Yo espero que se profesionalice, me costó decirlo, que se profesionalice el tema. Nosotros, bueno, a ti te consideramos que una persona, yo te lo dije el otro día en una llamada que tuvimos, lo bien que lo estás haciendo, y aquí no venía pensando en darte... Estoy pasando por acá abajo. No. Porque tú tienes una cadena de valor que le entrega a los inversionistas, una cadena de valor importante, y eres de los pocos brokers que de verdad se encarga de todo el proceso hasta el final. O sea, yo no he visto ninguno que llegue hasta el final. O sea, tú te preocupas hasta que se inscriba la propiedad. Y eso no... En general, los brokers, la mayoría, yo te digo la mayoría, el 90% son personas que le importa vender la comisión. Claro. Y después vendieron y ya ojalá no tener problemas. Yo he visto tu proceso y tú eres una persona de que va, se mete con el banco, le hace seguimiento a que resulte, después que la escritura se inscriba al final y hasta que le paguen a la inmobiliaria. Eso ya nunca lo había visto. Lo que estamos viendo en esta entrevista seguramente te está aportando muchísimo valor para conocer un poquito más sobre inversión inmobiliaria. Sin embargo, la mayoría de las personas se va a quedar solamente en la teoría, pero hay un pequeño grupo que finalmente va a lograr resultados únicos y extraordinarios, como me pasó a mí y a muchísimas personas que pasaron de cero a multiinversionistas. Por eso, si estás en Chile y tienes ahorros desde 25 millones de pesos e ingresos desde 2 millones, ya cumples con prácticamente todas las condiciones para invertir en múltiples propiedades. Con lo cual, lo único que te falta es pasar de la teoría a la acción. Y para eso he creado nuestro programa Multi-Investor, donde te ayudamos a invertir desde 2 hasta 8 departamentos en entrega inmediata, ya sean nuevos o usados, prácticamente sin poner pie ni pagar comisiones. Todo esto con un plan paso a paso, con toda la ejecución completa y una visión integral que va desde la búsqueda de las propiedades hasta la entrega de las mismas y más, con modelos de ingresos sólidos, ya sea en arriendo tradicional o renta corta a través de Airbnb. Además de contar con la estrategia tributaria para que los impuestos no se coman toda tu rentabilidad. Si quieres conocer más sobre cómo funciona nuestro modelo, pincha en el link que está en la descripción donde te cuento más en detalle. Ahora sí, sigue disfrutando de la entrevista. Pero por eso, ojalá llegáramos a eso. Yo espero que las personas compradoras, porque al final el comprador es el que tiene que hacer la diferencia. Porque yo, como si voy a ser un inversionista o un comprador, tengo que ver quién me está mostrando bien las cartas que tengo. Siempre la responsabilidad al final es del comprador. Sí. El comprador tiene que investigar. No puede tener una oferta que, es la tremenda oferta, investiga. O sea, en esta zona, ¿se vende a ese precio? ¿Qué se está vendiendo ahí? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la zona? ¿Hay verdad que hay un metro? No, es que de verdad hay un metro y tú vas allá y no hay nada. O ni siquiera está el proyecto del metro. Claro. Entonces,
Porque a veces sí pasa de que hay proyectos de metro. Nosotros tenemos un proyecto que va a haber un metro en un par de años más en una cuadra y que hoy día no existe. Entonces, eso es muy bueno porque el que compró ahí hoy día no lo tiene y su propiedad en 2 meses, en 2 años va a tener metro. Claro. Es súper bueno. Pero es responsabilidad del comprador. Entonces, el comprador también tiene que ver qué le está hablando, cuál es la preocupación del broker. Entonces, el mercado se regula solo. Yo creo fielmente en libre mercado. Y yo creo que van a ir quedando los mejores. Y eso espero. Claro. Eso espero, porque también, como tú dices, a la larga se va sabiendo quiénes trabajan bien, quiénes dicen la verdad. Porque si no compraste lo que te dijeron que ibas a comprar, a la larga, en 2 años más, tu nombre no va a estar muy bien. Claro, tal cual. Te quiero hacer una pregunta incómoda ahora. ¿Estás listo? Sí. ¿Sí? Es incómoda porque sos inmobiliario y estás dentro del rubro, pero ¿qué pasa con los precios y cómo crees realmente que va a evolucionar este tema de la diferencia de precios con stock en entrega inmediata versus entrega futura? Entendiendo y explicando a la gente por qué los costos de entrega futura están altos y demás, los precios de entrega futura están altos, pero a mí no para de asombrarme cómo el mercado cambió tanto, donde siempre la idea de un lanzamiento, de una preventa, de una venta privada, como se decía antes y demás, era justamente que esa tasa de riesgo de que me van a entregar en 4 o 5 años se traduzca en un beneficio de que voy a comprar efectivamente un precio 30% más bajo de lo que estoy comprando ahora. Y eso no pasa más. Entonces, lo que quiero es incomodarte un poco, estando del otro lado, para que me expliques cómo lo ves vos, si realmente te hace sentido hoy por hoy esta diferencia, dónde está el trade-off en el negocio de entrega futura versus entrega inmediata. Las inmobiliarias, de verdad, no están... uno puede pensar cuánto van a ser un negocio muy millonario y en la realidad no, están trabajando al límite para poder llegar a hacer proyectos y ir dando fuerza al país, a las constructoras y que esto vaya creciendo. Entonces, nosotros no estamos diciendo, no, este proyecto me va a dar... No se imaginen. Hubo un tiempo que sí. Hubo un tiempo 2012, 2013, 2014 que sí el negocio era muy potente en cuanto al retorno. Hoy día están bien apretados para entrar a un proyecto. Hay un pequeño paréntesis mientras seguís la idea que me interesa mucho conocer tu opinión, pero para que la gente entienda, un proyecto estándar, en promedio, básico, ¿cuánto puede dejar en UF para el bolsillo, por así decirlo, en el negocio? Que eso después se tiene que prorratear en los 5 años que duró el proyecto. Sí. ¿Cuánto es lo que puede dejar de utilidad? Es que depende del tamaño del proyecto. Entonces, hay varias formas de medirlo. Hay algunos que miden la TIR, otros miden el EBITDA Claro. y hay inmobiliarias, por ejemplo, que yo conozco que no entran por ganar menos de 100.000 UF, pero en toda la vida del proyecto. Tú bien lo dices. Claro. 100.000 UF son 20.000 al año en un proyecto gigante. O sea, con un riesgo enorme. punta impresionante, que al final del día es, tal vez obviamente a alguien que es dependiente y que maneja simplemente una renta, un ingreso, dice, bueno, es mucha plata, pero es la plata de una pyme digna nomás. No es, nadie se está forrando con eso. Eso quiero decir, versus todo el riesgo que asumen de un montón de cosas que pueden salir mal y, oh sorpresa, los últimos años salieron muy mal por crisis, por permisología, etcétera, ¿no? Sí. Nosotros es así. Y nosotros en Ingebec sí entramos con proyectos más pequeños o más grandes, dependiendo de cómo se pueda estructurar. Nosotros también tenemos un plan de la constructora. La constructora también tiene que tener un número de obras vigentes para mantenerse como es. Claro. Porque la constructora también le construye a terceros, a Ingebec, a nuestras empresas primas, donde Ingebec también tiene equity o inversión. Entonces, y nosotros podemos entrar en proyectos con menor ganancia, pero como son más chicos, ahí va a depender de cuánto es lo que le exige los socios al proyecto. Pero no son números imponentes como eran anteriormente. Claro. El negocio cambió, o sea, Cambió, los márgenes del negocio cambiaron. Cambió y lamentablemente tampoco se está cumpliendo lo que se espera porque han pasado muchas cosas en la industria que han ido mermando
los mismos proyectos. Po. Ya esto de lo mismo que digo, el financiamiento, que ha ido subiendo las tasas para financiar, los plazos. Cada mes que pasa, tú ya dejaste Han habido obras que han terminado, no sé, en marzo de un año, el año pasado nos pasó a nosotros, en marzo, y por distintas, no voy a nombrar las instituciones ni las empresas, porque fueron instituciones y empresas que retrasaron poder entregarlo en 6 meses del edificio terminado completo. No hay nada que hacer. O sea, está solamente por tema administrativo. Entonces imagínate tener la deuda, porque esto es como la línea de crédito. Si tú ocupáis la línea, gastáis tanto. Cuando tú terminas una obra, tienes la línea completa ocupada, porque ya terminaste de construirlo, ya no tienes nada más que... Imagínate toda esa corriendo todos los meses, 6 meses, sin poder tener retorno. Es una locura. Imagínate cuánto te pega. Puedes llegar a casi recuperar el capital. Podría llegar a casi recuperar el capital. Es como se dice, lo comido por lo servido. Sí, y eso es horrible porque también desalienta y desincentiva un montón de gente que tiene el valor, que tiene las lucas, que tiene la espalda, la experiencia para aportar, pero le pasan 3 proyectos de eso y dice, compadre, me dedico a otra cosa. O me llevo las lucas fuera, lo que sea. Eso es complicado. Pero no terminamos de resolver la idea, que para mí es muy interesante conocer tu opinión sobre los proyectos de entrega inmediata y futura. El tema de la entrega futura, como te dije, me fui por el lado, porque te estaba hablando de la evaluación. Cuando nosotros salimos a vender un proyecto en blanco, salimos con esta evaluación que no está muy... No podemos que le voy a sacar más precio porque o puedo vender más barato, porque si vendo más barato no me va a dar para hacer el proyecto. Bien. Hoy día los costos de construcción están altos. ¿Sí? No han bajado siendo que hoy día incluso podrían subir en la vida del proyecto. Claro. Por ejemplo, cuando está más bullante la minería, la mano de obra de la construcción sube mucho. Porque los mismos trabajadores se van de industria y a ti te cuesta más atraer a esos talentos para que trabajen contigo. ¿Y pesa dentro de un... Pesa mucho los gastos generales. Eso se llama, en el gasto se llama gastos generales, que son los gastos de mano de obra. Entonces, eso ya te puede mermar el proyecto. Entonces, hay beneficios que yo ya te mencioné, que están los beneficios del costo del SEC, que se llama. Y finalmente esos beneficios ya no van a existir en 2 años más. Claro. Entonces ya no puedes traer a más barato los departamentos. O sea, no creo que vuelvan a bajar. Claro. Hoy día, ¿qué está pasando? Que la inmobiliaria que tiene entrega inmediata, algunas no han salido de la deuda del banco. Entonces, mientras no salen de la deuda del banco, imagínate el reloj cómo corre. Exacto. Todo el tiempo que se atrasaron en venderlo y que sigue corriendo el taxímetro, necesitan salir. Entonces te van a hacer descuentos porque les sale más barato hacer el descuento que seguir pagando al banco. Porque al final la plata entre ganar menos o pasar y arriesgar hasta perder todo el... Mis amigos del banco me van a odiar, pero al final le hiciste un proyecto para que el banco se hiciera ganar mucha plata. Entonces, al final, todos esos costos, la inmobiliaria dicen, salgo a vender. Claro. Al final, también van a querer hacer otros proyectos porque la rueda tiene que continuar. Entonces, yo no puedo quedarme pegado en un edificio porque no importa, no voy a hacer descuento porque voy a aguantar 5 años, tengo la espalda para hacerlo. Pero necesito recuperar el capital para volver a hacer otro. Entonces, el capital está, la plata está ahí, en esos ladrillos está la plata de la inmobiliaria. Entonces, necesita venderlo. Claro. Y hoy día, como hay un sobrestock, como te mencioné, que 8.000 debiese ser, tenemos 20.000, tienen que salir. Y hoy día lo bueno que nos está ayudando el subsidio a la tasa, nosotros hemos vendido mucho más, el 50% más en julio, y este mes probablemente vamos a vender el 100% más que los meses anteriores en promedio al que salió el subsidio a la tasa, porque al final esto nos va a ayudar a poder salir de este stock, y cuando se acabe este stock, los precios van a ser los que están en entrega futura. Claro. Claro, vos decís que es un momento de contingencia, una ventanita, que bueno, se lo decimos también a la gente, aprovechen ahora también, ¿no? Porque si tu lectura es, bueno, una vez que se limpie el stock, el estándar de precios va a ir a converger en el precio de entrega futura,
Eso quiere decir que en este momento, como este ruido en el mercado, es como una ventana para aprovechar. Exactamente. ¿Y qué pasaba? Que siendo muy buenos los descuentos, que son reales, y por lo menos nosotros sí, y conozco la otra inmobiliaria, porque uno cuando está en el rubro conoce a los otros gerentes comerciales de la otra inmobiliaria, también son descuentos reales. Claro. Entonces, cuando uno conoce que de verdad son descuentos reales, está la oportunidad. El problema era que no te acompañaba la tasa, porque la tasa, tú sabes que la tasa que le dan a un cliente va a depender de su ingreso y de su espalda, de su patrimonio, de varias condiciones donde miden. Entonces, a las personas, los bancos las van separando como por segmentos, así le llaman. Está el segmento, el más bajo, que le llaman renta media en general, en otro después el que va creciendo un poquito, que en las tarjetas uno lo puede ver más físicamente como visual, que te dan la tarjeta, no sé, en el Santander una roja, después una dorada, después una morada con negro, y después la negra, y después la negra con gris, o sea, con dorado. Entonces, al final, eso mismo se traduce a las tasas que a ti te dan. Entonces, las personas que son jóvenes y quieren invertir, en general no debiesen ganar para tener la mejor tarjeta. Entonces, a ellos no les van a dar la mejor tasa. Les van a dar una tasa un poco más alta. Entonces, esas personas que podían invertir, que por ejemplo en un banco le están dando un 5.3, más en los seguros, que pasa a ser el CAE, un 5.96, hoy día está este subsidio, que la tasa de este subsidio a la tasa es transversal. No existe por segmento. Entonces tú estás bajando, porque uno puede comparar con la tasa de interés de referencia, pero la tasa al final no es la que a ti te hubiesen dado. Claro, se iguala el riesgo, digamos. Sí. Y tu tasa es mucho más baja, entonces tú entras como poder comprar. Entonces eso nos está ayudando mucho. Y está bueno lo que decís en el sentido de los departamentos de entrega inmediata, que son descuentos reales muchas veces que que pegan directamente en un margen del negocio que en otra instancia no lo hubiesen hecho, ¿no? O sea, una inmobiliaria no haría estos descuentos si el mercado estuviese sano y si tuviese la rotación y, digamos, la venta, el volumen de venta esperado, ¿no? Sí. Lo único que podría pasar para que bajen los futuros es que tuviésemos, ojalá que no, otra crisis muy grande y que las inmobiliarias de nuevo tengan que hacer descuentos que no tenían esperado. Y ahí yo no sé si todas las inmobiliarias van a poder resistir 2 crisis de esa magnitud. Sí, porque esta crisis ya se llevó puesto unos cuantos. Otros dijeron, ¿sabes qué? Yo me salgo, me dedico a otro negocio o espero. Y al final del día es fome, dirían acá, ¿no? Porque está bueno que en un país se desarrolle una industria que venía con mucha fuerza de muchos años de crecimiento. Y finalmente, no sé cómo ves vos, me gustaría saber tu opinión, pero el mercado parecería que va a concentrarse en jugadores más grandes, de más espalda, con más experiencia, que está bueno, pero al final la oferta va a ser más escasa, ¿no? Así es. Lamentablemente, para el mercado está pasando eso. A nosotros como empresa grande, indudablemente nos conviene. Pasa que Ingebec como constructora, te dije, en 42 años nunca ha dejado de terminar un edificio. Entonces, algunos bancos, por ejemplo, una inmobiliaria que no tenga constructora y necesita que un banco lo apoye en hacer un proyecto, le dice, ya, ¿cuál va a ser tu constructora? Y va a elegir a un Ingebec o a un otro del mismo tamaño, porque el banco va a esperar de que va a saber, si tú como inmobiliaria vas a tener esta constructora, yo mi riesgo es mucho menor. Entonces ahí recién te presto el financiamiento. Eso está pasando y a nosotros nos trae un beneficio. Sí, porque de hecho hay muchos bancos que se están quedando con proyectos también, ¿no? Exactamente. O están tomando fondos. Es que no han podido, han pasado varias cosas. Han habido remates de edificios, han habido edificios que están a medio de construir y que han invitado a las constructoras más grandes a dar una señal y terminar los edificios y quedarse con eso, venderlo para poder terminar, porque si no quedan con un edificio a la mitad. Conozco varios casos y así está la industria. O sea, está golpeada realmente. A lo mejor no se sabe tanto, pero está bien golpeada. Sí. Bueno, dentro del tiempo que estás, es la crisis más fuerte que te habrá tocado, me imagino, ¿no? Es que entiendo que es la crisis más fuerte de la historia. Entonces, aunque hubiese estado antes, tampoco hubiese pasado. Qué heavy, ¿no? Es que es la que más ha durado más tiempo. Además. Porque hubo crisis, no sé, asiática, otras crisis que duraron un año y pasó. Esto lleva años ya. Sí, tal cual.
Entonces no hay espalda que aguante. Y como te decía, para mí solo van a terminar, va a tener que reinventarse la industria con los jugadores más grandes seguramente. Hablando un poquito, hablamos ahí también fuera de aire de cuando estabas en Euro y demás, sobre todo de las épocas pasadas, hablando por ahí de la época dorada, sobre todo cuando, tanto para inmobiliarias como para compradores, de gente que, mismos ahí empleados o gente que eran inversionistas cuando no existía ninguno de estos modelos, ni lanzamiento ni broker, que compraban de a 20, 40. ¿Cuánto fue lo máximo que viste comprar a clientes? Y a clientes te diría no mega millonarios, sino a clientes comunes que se animaban a tomar por ahí más riesgo, obviamente con buenos ingresos, buenos ahorros, pero se animaban a tomar más riesgo y en momentos de bonanza iban por todo. Sí, vi varios casos que no sé si me voy a creer. A ver, que decida la gente acá si cree lo que cuenta. A ver. Sí, no. Yo vi un par de socios que eran dueños de una empresa, ¿no? De una pyme. Pyme, que compraron 250. No. Pero en varios edificios, o sea, 40 en uno, 50 en otro, 30 en otro. Y vi personas más normales, que no eran pymes, sino que trabajadores normales, que compraron... Yo vi uno que compró 45. No. Conozco otro 20, otro 25, 30. Pero me sé los nombres, no los voy a nombrar, pero sé, algunos son amigos míos. Claro, es que sabes que yo tengo un cálculo por ahí. Departamento, tengo una tableta. De hecho, es un recorte que lo uso cada tanto para hacer contenido y demás. Un recorte, año 2009, departamento, 1000 UF. UF en esa época, 20.000. 20 millones, un departamento. Sacá la cuenta. Un pie de 10% que ni siquiera, porque en ese momento prestaban el 100%. ¿Cuánto te podías comprar? O sea, una persona con renta de 5 palos. Sí. Así podía llegar a los 20 departamentos, sí. tac, de un sopetón nomás. Yo lo vi y vi departamento incluso, no sé si los que yo vi que compraban estos muchachos, compraban a 750, 850, 900 y después en 1300 ya había cambiado un poco el tema y Claro. alcanzaba a comprar hasta los de 1300 en Santiago Centro, que hoy día los podrían vender incluso a 1500 y ya ganar, porque lo compraban a 900. O sea, Claro, ni hablar. Y estamos hablando que esos lo departamentos podrían hoy... comprar, vender a 1600 y ganan mucha plata porque tienen hartos. Claro. Porque además que ellos no pusieron mucho pie en ese tiempo, poco, porque el banco prestaba mucho y la deuda se las pagó otro. O sea, ya imagínate todo el tiempo que los tienen, amortizaron el capital del crédito hipotecario. Nunca pagaron intereses porque siempre se los pagaron otros. Claro. Gran parte, dado el dividendo, se pagaron solos. O sea, ellos además quedaron con un flujo positivo mensual. Y además, hoy día la deuda que les queda es muy baja. Entonces, cuando lo vendan, el banco no va a hacer tanto lo que le deben. Entonces, la utilidad es bastante. No, una locura, una locura. Bueno, y yendo de esa época mega dorada, de platino te diría, ni siquiera dorada, porque yo creo que yo llegué a Chile en 2017, ya había pasado efecto IVA y demás, y yo creo que viví una buena época, como la colita de una buena época, después vino crisis y demás, pero yendo de esa época como súper dorada a lo que viene, que lamentablemente para mí va en declive el hecho de el acceso a la vivienda por precios, por todo lo que hablábamos, ¿no? Renta, etcétera, aumento de la UF. ¿Cómo ves vos los próximos años? Digamos, ¿cuál es tu visión? O sea, lo positivo, lo negativo, o de la crisis que surja, ¿qué oportunidad puede ver? Me gustaría un poco ahí tu lectura sobre la industria y sobre los inversionistas, digamos, los que quieran comprar dentro de los próximos años. Sí, yo creo que van a seguir existiendo inversionistas dependiendo de cómo vaya comportándose el mercado y el apoyo también. Acá necesitamos el apoyo del financiamiento. Probablemente sí va a haber muchas menos personas que puedan comprar. Va a estar un poco restringido, pero ahí nosotros vamos a estar dándole vuelta al mercado como lo hemos hecho siempre. Entonces yo siempre soy súper positivo, entonces yo nunca te voy a decir que no lo veo mal, porque algo va a pasar en ese instante que nosotros vamos a darle la vuelta al modelo para ver cómo podemos llegar a existir inversionistas.
Lo que sí va a tener que existir un apoyo, ojalá en cuanto a las tasas, porque si seguimos con este nivel, cómo está hoy día la inflación, este crecimiento de la UEF, porque gran parte, aunque uno siempre le echa la culpa a la tasa, gran parte es lo que ha crecido la UEF, Claro. la inflación. Entonces también necesitamos políticas que el país vaya en crecimiento también. Si el país no crece, no hay por dónde. No, exacto. Entonces necesitamos que el país crezca también a niveles más o menos para ir creciendo hacia el desarrollo. Claro. Y efectivamente también va a pasar de que hoy día el que pueda comprar va a tener más cautivos arrendadores o arrendatarios, arrendatarios, me equivoqué el término, arrendatarios, mucho más grande el mercado. El mercado, sí. El mercado de arrendo hoy día está golpeado, ha bajado los arriendos en algunos sectores, pero creemos que los arriendos van a ir tomando el precio que corresponde y va a ir mejorando la rentabilidad. Entonces, yo me preocuparía de ahora de ir mejorando la industria y ir viendo cómo vamos a crecer en el futuro como país. Porque lo que yo te pueda decir, no puede pasar ninguna cosa si el país no crece. Claro. Sí, y mientras se pueda, al menos mi consejo, obviamente, yo estoy de este lado, pero también vos de tu lado como inmobiliaria, obviamente también tenés intereses y demás, pero definitivamente creo que es el que puede comprar y sobre todo el que esté al límite, que compre, porque mañana es mucho más probable, no digo imposible porque nadie sabe lo que puede pasar mañana, pero es mucho menos probable que el día de mañana, sobre todo si está al límite, pueda comprar, ¿o no? Sí. Definitivamente. Y hoy día, como digo, está el tema de la tasa de interés subvencionada. Es fundamental este apoyo, que se dan dos condiciones. La condición del descuento, que de verdad son descuentos. Yo sé, todos dicen, no, son descuentos. Que no sé, pueden ser 30 millones, 20 millones, dependiendo del precio. Pero si tú vas a ver el dividendo que se puede quedar más barato por la ley del subsidio, si tú de verdad eres una persona que tenías la tasa del 5 y tanto, y hoy día te están dando un 3,40 y tanto, un 3,4, un 3,46, más los seguros te quedarán cerca del 4, con el CAE, te estás ahorrando casi 100 lucas al mes. Y si tú dijeras ya un cálculo fácil, súper fácil, ¿cuántas cuotas tiene un crédito hipotecario? 360 de 30 años. 360 por 100.000, ¿cuánta plata te vaya a ahorrar en la vida del crédito? Entonces, hoy día hay una oportunidad y esperar que haya nuevos apoyos en este sentido, pero hoy día hay una oportunidad que está latente y ojalá que los inversionistas o las personas porque también esta ley no es para una vivienda, es para múltiples viviendas y ni siquiera es porque tú tienes o no tienes, es para cualquiera. Exacto. Solo tiene que ser persona natural y cumplir un par de cosas que sea bajo 4.000 UF. Entonces, ese tipo de apoyos son muy significativos para la industria. 100%. Para terminar, Cristian, ¿cuál fue tu peor y tu mejor inversión? Así rápido. Yo no soy tanto de invertir. Yo creo que mis peores decisiones han sido vender un tiempo que tuve un par de acciones que las vendí yo creo que de pavo. Bueno. Para que, claro, porque no tenías necesidad y las vendiste para... Sí. Eso fue mi peor porque después me arrepentía muchísimo. Eso fue un error garrafal y fue por neófito en el tema. Yo creo que ahí tomé malas decisiones porque tampoco necesitaba ni venderla. Claro. Entonces fue una tontera que uno se puede arrepentir y todo error sirve de aprendizaje al final. Claro. Inversión han sido propiedades. O sea, he tenido un par de propiedades que han crecido, no sé, yo tengo una propiedad que creció un poco más del doble de lo que la compré y la compré hace 10 años y sí, ha crecido más del doble, un poquito más del doble. Claro. Entonces, esa inversión o sea, si algo creció al doble... No, y si no contás la palanca, y no estás contando la palanca, porque estás hablando del precio de la propiedad. Estoy hablando solo en precio. Claro. Porque si me pongo a ver la palanca, es otra cosa, porque yo me endeudé en ese al 90. Claro. Fue tremendo. O sea, yo tenía el 10% y hoy día eso mismo está al doble el precio. Entonces, imagínate lo que gané.
Impresionante. O sea, no he ganado todavía porque no lo voy a vender, Claro, porque no pero si tengo la quisieras necesidad. vender y hacer Sí. caja ya con la amortización y la plusvalía, el retorno es 10x tranquilamente de lo que pusiste. Sí. Impresionante. No, tremendo. Y oye, y parece, o sea, justamente yo me dedico a esto, pero fue justamente en esta industria donde tuve la mejor inversión. ¿Y fue así como un rajazo, como se dice? O... Sí, porque compré y en la esquina ahora está el metro, han pasado ahora pusieron una autopista. Entonces, ¿Y no lo pensaste demasiado? no, me gustaba como el barrio. Entonces, este barrio es bueno. Entonces, pero después ahora pasa la autopista, pusieron un metro, pusieron un edificio, oficina, ley, pusieron acá. Entonces, al final, increíble. Claro. ¿Y no te arrepentiste de haber comprado más en esa época, por ejemplo? Sí, pero lo que pasa es que yo soy, en ese sentido, soy adverso al riesgo y ocupé mi capital. Después de que viste a clientes comprar a compañeros, Yo tal soy vez, a adverso al gente, riesgo. 20, 30, 40 Sí. unidades. Yo ya tenía un par más, entonces tener... No estaríamos hablando acá, Sí. ya estaría retirado. Estaría retirado. Bueno, última pregunta. ¿Te subís al DeLorean? Vos que sos de mi época, 40 y tantos. ¿Te acordás del DeLorean, Marty McFly? Sí. Y te encontrás con tu versión de 25 años, recién empezando en el banco, tu carrera, y podés decirle a ese Cristian, jovencito, que cambie una sola decisión, una sola cosa que cambie para el futuro. Puede ser profesional, económica, financiera. ¿Qué le dirías para cambiar su futuro? Yo, principalmente, lo que me acabas de decir, siempre he sido más adverso al riesgo y creo que en algún minuto pude haber sido más preferente al riesgo. De eso uno podría decir yo lo hubiese cambiado y de verdad no sé si no estaría porque me encanta trabajar, pero estaría mucho mejor si hubiese tomado Estarías trabajando igual pero más tranquilo. mucho más tranquilo, con el doble de ingreso. Sí, eso es fundamental, o sea, y nos ha pasado, yo he tenido muchas conversaciones en torno a esto, porque hay personas que esos mismos, me acuerdo que llegamos personas yo estaba en Euro en ese tiempo, y llegaban personas que en ese minuto decían, oye, puta, ¿a cuánto compraste tú? A 9.90, como te dije. Claro. Y ahora, ¿cuánto está? 1.350. No, puta, Está caro. caro. Claro, no, ya pasó el tren. Y yo fui alguna vez también así, y Claro. dije, no, puta. Y Ya ya está. cuando llegaba a 1.500, dije, no, ya 1.500, no puede ser. Hoy día esos cuestan 2.500 o 3.000, depende de la zona. Claro. Y los créditos te daban el 90 fácil. Entonces, uno pudo haber tomado la oportunidad. Es que yo eso haría, yo eso lo haría. Claro. Y creo que nunca es tarde. O sea, yo también hoy día estoy mirando de volver a invertir. Ya ahora estoy viendo ahí para bajar mi tema crediticio, para poder volver a invertir, porque nunca es tarde. Claro. Si cuando después nos demos cuenta, pasen 2 años más, decir, ¿por qué no lo compré cuando está el subsidio a la tasa? Estaba esto, estaba esto. Exacto. Oye, además que yo compré mi tasa del 1.2. 1.2 en uno y 1.4 en el otro. Impresionante. Entonces decía, pero ¿cómo no hice más? Pero bueno, Así es un aprendizaje para vos, para las decisiones de acá en adelante y también para la audiencia. Así que se nos pasó el tiempo volando, Cristian. Sí. Muchas gracias por venir. Espero que la hayas pasado bien. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. Yo creo que me faltó quizá haber contado mucho más de la industria inmobiliaria, algunas cosas, pero se hace corto el... Se hace corto. Hay que hacer la parte 2 o hacemos un streaming ahí, nos tomamos unos copetes ahí con la cámara prendida y contamos. Sí. ¿Te parece? Ya, me parece. Dale, compadre. Muchas gracias. Gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Vale.